Saludos, terrícolas. Antes de acceder a los archivos, asegúrense de inicializar el botón de me gusta y suscribirse al canal para unirse a la flota. Ahora, observemos los datos. Capítulo 1. El peso de las suposiciones. El bajo zumbido del ascenso lógico, una nave de observación de largo alcance qatarí, era una presencia constante, casi reconfortante, en los confines estériles de los aposentos personales del comandante Qatar. Era el sonido del orden, de la eficiencia calculada, un marcado contraste con las emisiones caóticas y sin refinar que se analizaban actualmente en la pantalla principal. Los grupos ópticos multifacéticos de Qatar, usualmente un vibrante destello de zafiro iridiscente, estaban atenuados a un violeta profundo y analítico, reflejando el frío y antiséptico brillo de la losa de datos flotando ante él. Qatar no era una criatura de emoción pura, no en el sentido humano. Su especie, los qatarí, se enorgullecían de su adhesión absoluta a la lógica, su análisis desapasionado, su superioridad calculada. Milenios de viajes interestelares, de expansión cuidadosa y de integración aún más cuidadosa en el tapiz galáctico, los habían forjado en las mentes estratégicas definitivas. La emoción, para los qatarí, era una debilidad, una variable volátil que era mejor eliminar de cualquier ecuación. Sin embargo, mientras examinaba las transmisiones crudas y sin filtrar de la especie designada como humanidad, un temblor sutil, casi imperceptible, recorrió los delicados filamentos bajo sus placas quitinosas. No era miedo, se racionalizó. Nunca miedo. Quizás, un nuevo punto de datos que requería un procesamiento más profundo. Una anomalía. Los humanos eran nuevos en el escenario galáctico, habiendo irrumpido violentamente desde su sistema estelar relativamente aislado, Sol, apenas 2 ciclos qatarí atrás. Sus incursiones iniciales habían sido erráticas, agresivas y asombrosamente efectivas. Habían, contra toda probabilidad, no solo sobrevivido al primer contacto con el agresivo Imperio XY-LAR, sino que habían inexplicablemente ganado contra una flota XY-LAR superior, expulsándolos de un cúmulo de recursos en disputa. Los estrategas qatarí, inicialmente divertidos, luego intrigados, estaban ahora, perplejos. Informe, analista VSIC, la voz de Qatar, una serie de clics y zumbidos precisamente modulados, resonó a través de las comunicaciones. Su probóscide se crispó casi imperceptiblemente, una señal de profunda concentración. Un momento después, la voz aguda y ansiosa del analista VSIC se filtró. Comandante, los últimos paquetes de datos de la frontera XY-LAR, designada Qatar 92B, indican un continuo avance humano. Sus fuerzas no se adhieren a la doctrina táctica estándar. Qatar lo sabía. Era la razón misma por la que se le había asignado esta misión de observación prolongada, camuflado en las profundidades del vacío, orbitando la periferia de la creciente expansión humana. Explique, no adhesión, VSIC. Sea específico. Solo datos cuantificables. Sí, comandante. Sus principales naves de combate, aunque tecnológicamente inferiores a, digamos, un destructor qatarí estándar, exhiben una resistencia desproporcionada. El blindaje energético es rudimentario, el blindaje es grueso, casi tosco, pero su producción de armas es extrema. Proyectiles cinéticos de alto rendimiento, láseres químicos, descargas de plasma. Descoordinado. Desperdicio de energía. Sin embargo, efectivo. Las vocalizaciones de VSIC se volvieron un poco más tensas. Sus fuerzas terrestres, también. Armas de proyectiles primitivas, incluso algunas que dependen de propulsores químicos volátiles. Pero sus parámetros de combate, rutinariamente exceden las proporciones de pérdidas aceptables. Ellos cargan posiciones. Sin cobertura adecuada. Sin siquiera superioridad numérica, en algunos casos. Qatar se reclinó ligeramente en su percha de observación, los segmentos multiarticulados de sus extremidades ajustándose con un suave zumbido. El aire en sus aposentos, reciclado y limpiado de todo menos del más tenue olor metálico, se sintió de repente más pesado. Tomó una respiración medida, los filtros de olor en su sistema respiratorio registrando solo el familiar aroma a oxígeno procesado. Ninguna feromona de miedo de su parte. Sin embargo, el informe le picaba. Cargar. La palabra era anatema para el pensamiento táctico qatarí. Era ilógico. Era un desperdicio de recursos, un descarado desprecio por el valor de las unidades individuales. La doctrina qatarí enfatizaba los ataques quirúrgicos,
la superioridad tecnológica abrumadora y la preservación absoluta de los activos. Lanzarse a la boca de un enemigo sin una superioridad abrumadora a favor de uno era suicida, ineficiente, loco. Accedió a la transmisión visual del último enfrentamiento. Una luna estéril, bordeada de hielo, estratégicamente vital por sus minerales. Una pequeña fuerza de exploración qatarí había sido despachada para asegurar un puesto minero prefabricado, solo para encontrar un pequeño contingente humano ya atrincherado. Los qatarí, poseedores de sistemas de sigilo y puntería superiores, habían entablado combate, esperando que los humanos se retiraran o se rindieran una vez que su inferioridad numérica y tecnológica se hiciera evidente. En cambio, la pantalla cobró vida. Una unidad de infantería humana, criaturas bípedas y corpulentas, encerradas en gruesos y torpes trajes blindados, se movía por el paisaje helado. La patrulla de exploración qatarí, 6 elegantes autómatas de múltiples extremidades repletos de armamento de pulsos, abrieron fuego. Rayos de energía sobrecalentada cortaron el aire, impactando los trajes humanos. Las alarmas sonaron en la pantalla, indicando penetración de armadura, falla de sistemas. 2 humanos cayeron, al instante. Cualquier especie lógica rompería la formación, buscaría cobertura o iniciaría una retirada táctica. Los humanos no lo hicieron. En cambio, un rugido gutural, amplificado por sus comunicaciones, llenó el canal de audio. Los 4 humanos restantes, en lugar de huir, aumentaron su velocidad. Avanzaron pesadamente, ignorando el continuo aluvión, sus propias armas de proyectiles escupiendo incandescentes chorros de fuego trazador. Los autómatas qatarí, diseñados para el combate de precisión y la retirada calculada, parecieron momentáneamente aturdidos. Sus sistemas de puntería luchaban por compensar la carga absurda y directa. Un humano, con el brazo visiblemente humeante por un impacto directo, continuó su carrera frenética. Embistió a uno de los autómatas qatarí, una masa de armadura y carne que se estrelló contra el duracero pulido. El autómata, diseñado para el combate a distancia, no estaba equipado para el combate cuerpo a cuerpo. Luchó, sus armas de pulsos inútiles a tal proximidad. El humano, con un chillido animal, sacó una hoja dentada de su cadera y comenzó a apuñalar repetidamente los sensores ópticos del autómata, sin importarle las explosiones internas y las chispas que brotaban de la máquina averiada. El grupo óptico principal de Qatar se estrechó. Sintió un parpadeo fantasmal de algo parecido a la repulsión. Era tosco, poco profesional, brutal. Sus registros de comunicación interna, exigió Qatar, su voz un zumbido bajo y resonante. Extraiga el audio crudo de esa unidad específica. VSIC dudó por una fracción de segundo. Comandante, los especialistas lingüísticos todavía luchan con los matices de los patrones de vocalización humanos. A menudo hablan, de maneras no estándar durante el combate. Reprodúzcalo. La orden de Qatar fue absoluta. La señal de audio crepitó. Entre los sonidos frenéticos del combate e impactos cinéticos, chisporroteo de plasma, los gritos moribundos de los autómatas qatarí llegaron las voces humanas. Toma eso. Por el emperador. ARGH. Mi brazo. Pero no mi espíritu. Presionen. Presionen. Pensaron que nos quebraríamos. Pensaron que huiríamos. Tontos. Una risa maníaca, cruda y desquiciada, resonó. Luego, una voz, profunda y resonante, presumiblemente la del líder de la unidad, cortó el estruendo. Mantengan la línea. Por tierra. Por los caídos. Denles infierno. Qatar procesó el audio. Por el emperador, por tierra, denles infierno. Estas no eran órdenes tácticas. Eran exhortaciones emocionales. Declaraciones ideológicas. Eran primitivas. Los qatarí tenían un concepto de moral, pero era un factor cuidadosamente calculado, mantenido mediante la seguridad lógica de la victoria y la promesa de una asignación eficiente de recursos. Esta moral humana parecía ser una entidad completamente diferente. Estaba alimentada por algo irracional, algo que rozaba la locura. Era un impulso autodestructivo que de alguna manera, imposiblemente, conducía al éxito. Su composición biológica, VSIC. Resuma. Bípedos, a base de carbono. Notables capacidades regenerativas para una especie de clase 3. Endotérmicos. Requieren una alta ingesta calórica para su tamaño. Sus redes neuronales son, increíblemente complejas y volátiles. Propensos a estados emocionales extremos, ira, alegría,
dolor, miedo, pero también una marca única de terquedad, comandante. Una ilógica negativa a aceptar la derrota incluso cuando se les presenta una abrumadora evidencia de destrucción inminente. Los bancos de memoria de Cathar recorrieron milenios de historia galáctica. Había visto especies impulsadas por el fervor religioso, por la lealtad tribal, por la pura desesperación. Pero nunca había sido testigo de una especie que parecía deleitarse ante la cara de probabilidades imposibles, que parecía extraer fuerza del mismo concepto de ser superado. El ascenso lógico continuó su vigilia silenciosa, sus sistemas internos zumbando con el ritmo constante del orden catarí. Afuera, el distante y brillante gigante gaseoso giraba con nebulosas de amatista y oro. Hermoso. Tranquilo. Sin embargo, en la mente de Cathar, una nueva y perturbadora corriente de datos comenzaba a coalescer. Pensó en el imperio XY-Lar, los agresivos y expansionistas belicistas que habían dominado la franja galáctica durante siglos. Eran despiadados, brutales, pero predecibles. Luchaban por territorio, por recursos, por dominio. Sus estrategias eran comprensibles, aunque aborrecibles. Los humanos luchaban por otra cosa. Algo intangible, algo que eludía los procesadores lógicos de Cathar. ¿Un sentido de honor? ¿Un espíritu? Estos eran términos que no tenían métricas cuantificables en los manuales tácticos catarí. Miró la imagen del soldado humano, desmantelando salvajemente al autómata catarí con una hoja, incluso mientras su armadura chispeaba y humeaba. La placa facial estaba agrietada, revelando una porción de las características del humano debajo u dientes apretados, ojos ardiendo con una intensidad que desafiaba el vacío del espacio mismo. Cathar sintió la sutil e inquietante vibración dentro de sus propios procesadores internos. No era un mal funcionamiento. Era el peso de una nueva e inesperada variable. Una profunda e inquietante realización comenzó a arraigarse, helándolo de una manera que ninguna evaluación de amenaza calculada podría haber logrado jamás. Estas criaturas no eran meramente irracionales, eran peligrosas. Peligrosamente. Las había asumido primitivas, un pequeño bache. Se dio cuenta ahora de que esta suposición no solo era errónea, era quizás el error de cálculo más catastrófico que la hegemonía catarí había cometido en su larga y lógica historia. El zumbido del ascenso lógico pareció flaquear, solo por un momento, en la percepción de Cathar. Un temblor silencioso, no de la nave, sino de los cimientos mismos de su comprensión. Las estrellas, antiguas e inmóviles, parecían brillar en la pantalla distante. No lo había entendido entonces, no realmente. Todavía no. Pero la primera semilla de duda, fría y aguda, había sido plantada. Capítulo 2. La lógica de la locura. Los informes de Cathar al alto mando catarí habían sido recibidos con una mezcla de escepticismo cortés y un rechazo absoluto. Comandante, la proyección holográfica del archiestratega Ubelar había clicado con desdén. Sus datos, aunque meticulosamente compilados, sugieren una sobreestimación de las capacidades de esta nueva especie. Sus tácticas, no convencionales, como las describe, son meramente el pataleo desesperado de una cultura poco sofisticada. ¿Serán integrados o serán extinguidos? La lógica dicta un enfoque calculado, no una reevaluación de una doctrina probada durante milenios basada en una ferocidad anecdótica. Cathar había ofrecido un contraargumento, presentando simulaciones donde las variables humanas, incluso con su supuesta inferioridad tecnológica, creaban resultados impredecibles. Ubelar simplemente había terminado la transmisión, dejando a Cathar solo con el zumbido de su nave y la creciente inquietud en su núcleo analítico. El olor a ozono, usualmente estéril, parecía picar con una tensión casi eléctrica ahora. Su misión, originalmente de observación pasiva, había sido sutilmente alterada. Las fuerzas aliadas catarí, principalmente el imperio XY-Lar sorprendentemente, todavía funcionando después de su desastroso encuentro con la humanidad, estaban siendo preparadas para un esfuerzo de pacificación coordinado. La nave de Cathar, el ascenso lógico, ahora debía actuar como puesto de observación avanzado, proporcionando inteligencia en tiempo real para la flota aliada. Debía observar, no aconsejar. Su lógica, al parecer, no era deseada. El primer gran enfrentamiento del esfuerzo de pacificación fue designado Operación Fuego Purificador. Su objetivo, un puesto avanzado colonial humano en el fértil mundo de la Nueva Cartago, rico en oxígeno, un planeta estratégicamente ubicado en el nexo de varias rutas comerciales menores. La flota aliada,
una formidable armada de cruceros XY-LAR, destructores Qatari, asignados más como una demostración de fuerza y supervisión táctica que como combatientes primarios, y fragatas de diversas especies cliente, superaba las defensas humanas estimadas en un factor de 3. El puente de Qatar era un hervidero de actividad controlada. Las pantallas holográficas brillaban con superposiciones tácticas, mostrando posiciones de flota, despliegues humanos estimados y zonas de muerte proyectadas. El aire estaba impregnado del tenue olor metálico a oxígeno altamente procesado y los rastros de feromonas casi imperceptibles de su tripulación, indicadores sutiles de su propio procesamiento tranquilo y lógico. Sin embargo, Qatar notó un ligero temblor en los dedos multiarticulados de su oficial de navegación, Félix, mientras ajustaba un conjunto de sensores. Una onda en el estanque de la compostura qatarí. Comandante, llegó la voz de Ubezik, más aguda de lo habitual. Elementos de la flota humana están iniciando maniobras evasivas. No se retiran, comandante. Se están dispersando. Adelgazando su formación. Qatar amplió la imagen en la pantalla táctica. El pequeño grupo de naves humanas, unos pocos destructores, un crucero pesado y numerosas fragatas más pequeñas y ágiles, de hecho se estaban abriendo en abanico, sus firmas energéticas brillando a medida que llevaban sus motores al máximo. Ilógico, chasqueó Qatar. Están abandonando la formación defensiva. Serán individualmente vulnerables. A menos que, planteó Ubezik, con una rara nota especulativa en su voz, estén intentando arrastrar a la flota aliada a una formación más dispersa. ¿Con qué propósito? Qatar zumbó, sus grupos ópticos cambiando. Su eficacia de combate general es inferior. Dispersar la flota aliada solo permitiría a nuestras naves individuales atacarlos con una eficiencia de puntería aún mayor. La nave insignia XY-LAR, la Venganza Imperiosa, comandada por el alto general Z-TAC, transmitió sus órdenes tácticas. Todas las naves, persigan y ataquen. No les permitan reagruparse. Aplástenlos individualmente. La voz de Z-TAC, áspera y gutural, resonó en las comunicaciones. Era exactamente la respuesta que Qatar había predicho. La flota aliada avanzó, una marea de depredadores estelares. El ascenso lógico, diseñado para la observación, permaneció a una distancia segura, sus sensores avanzados absorbiendo cada detalle de la batalla que se desarrollaba. Qatar observó, sus ojos multifacéticos absorbiendo los flujos de datos crudos, sus procesadores internos zumbando. Los enfrentamientos iniciales fueron brutales, como era de esperar. Lanzadores de plasma XY-LAR atravesaron fragatas humanas, vaporizándolas en destellos de luz cegadora. Cañones de pulsos qatarí destrozaron metódicamente los escudos de los destructores humanos, exponiendo su armadura tosca pero gruesa a los bombardeos cinéticos posteriores. Las naves humanas, de hecho, estaban cayendo. El contador de bajas en la pantalla de Qatar marcaba constantemente hacia arriba. Pero entonces, comenzaron las anomalías. Un destructor humano, con sus escudos delanteros completamente colapsados, su casco erizado de frescas marcas de impacto, en lugar de intentar vectorizar lejos, aceleró. Se lanzó directamente hacia el camino de un crucero pesado XY-LAR. La voz de Z-TAC gruñó por las comunicaciones. ¿Qué están haciendo? Maniobras evasivas. Demasiado tarde. El destructor humano, un proyectil en llamas de acero bruto y energía moribunda, impactó el flanco de estribor del crucero XY-LAR. Fue una misión suicida. No una retirada táctica, no una defensa desesperada, sino un acto deliberado y calculado de autoinmolación diseñado para infligir el máximo daño. La explosión fue colosal, abriendo una brecha enorme en la nave XY-LAR, causando explosiones secundarias en lo profundo de su núcleo. Las comunicaciones de la Venganza Imperiosa estallaron en gritos de pánico. Informe de daños. La espada de XY-LAR está lisiada. Múltiples brechas en el casco. Reactores comprometidos. Qatar sintió un verdadero temblor esta vez, una vibración profunda e inquietante en su quitina. Esto no era desesperación. Esto era una ideología armamentista. Una doctrina de autosacrificio tan absoluta que desafiaba la definición misma de lógica táctica. Una especie que estaba dispuesta a gastar sus propias unidades, sus propias vidas, de tal manera, no era meramente impredecible. Era fundamentalmente diferente. Más anomalías. Un crucero pesado humano, acorralado por 3 destructores qatarí, con sus escudos fallando, comenzó a ventear atmósfera y expulsar lo que parecían ser cápsulas de escape.
Los destructores Qatari, programados para la eliminación eficiente de todos los combatientes hostiles, desviaron su fuego hacia las cápsulas de escape, negando al enemigo cualquier posibilidad de retirada. Era la doctrina Qatari estándar, fría. Pero las cápsulas de escape no huían. A medida que se alejaban del crucero lisiado, pequeños propulsores apenas visibles se encendieron, cambiando su trayectoria. No apuntaban a la seguridad. Apuntaban a los destructores Qatari. Comandante. Entrante. Las cápsulas de escape están modificadas. Están cargadas con cargas térmicas de alto rendimiento. La voz de VSIC era un siseo frenético. Los grupos ópticos de Qatar se ensancharon, el brillo zafiro reemplazado por un rojo de alarma. Evasivas. Inmediatamente. Dos de los destructores Qatari, tomados por sorpresa por la pura absurdidad del ataque, fueron demasiado lentos. Las cápsulas de escape, ahora actuando como glorificados torpedos guiados por humanos, se estrellaron contra sus flancos, rompiendo sus escudos debilitados y detonando con una fuerza catastrófica. Las elegantes y lógicas naves de la hegemonía Qatari florecieron en bolas de fuego sobrecalentadas, sus átomos constituyentes dispersándose en el vacío. El tercer destructor Qatari, comandado por el capitán Regis, un oficial altamente condecorado, logró evadir el impacto inmediato, pero no el campo de metralla en expansión. Sus escudos parpadearon y murieron, sus sistemas de armas se ahogaron. Qatar escuchó el chillido gutural de Regis por las comunicaciones, un sonido de puro, sin adulterar terror, un sonido que se suponía que los Qatari no debían emitir. Usaron a su propia tripulación como artillería viviente, gritó Regis, antes de que su transmisión fuera cortada por una explosión final y cataclísmica. El silencio descendió sobre el puente del ascenso lógico, roto solo por el suave zumbido de los sistemas de la nave y los rápidos clics y zumbidos de los procesadores internos de Qatar luchando por conciliar estos nuevos y horripilantes datos. El olor a miedo, antes un tenue fantasma, ahora parecía saturar el aire, no de su tripulación, sino de los datos crudos de los momentos finales de la flota aliada. Feromonas de pánico, de incomprensión, de pavor de toda una especie, fluyeron hacia sus sentidos desde las comunicaciones aliadas. La batalla, que había comenzado con tanta confianza, se estaba convirtiendo en una carnicería para las fuerzas aliadas. Los humanos, superados en número y en armamento, no solo se defendían, respondían con una ferocidad suicida que convertía su propia existencia en un arma. Estaban convirtiendo cada revés en una oportunidad para un daño desproporcionado, cada pérdida en una plataforma para la venganza. Están locos, susurró VSIC, sus extremidades multiarticuladas temblando visiblemente. Esto no es lógico. No es eficiente. Es locura. Los grupos ópticos de Qatar se fijaron en la pantalla principal. La flota aliada estaba en desorden. Los XY-LAR, famosos por su agresión, ahora dudaban, sus tácticas paralizadas por la pura imprevisibilidad de su enemigo. Las naves Qatari, construidas para la precisión quirúrgica, estaban siendo abrumadas por las tácticas toscas y de fuerza bruta de los humanos. El esfuerzo de pacificación estaba fallando. No por la superior tecnología humana, sino por algo mucho más potente, algo que trascendía el frío cálculo de la guerra. Qatar finalmente comprendió un error crítico en el pensamiento estratégico Qatari. Siempre habían asumido que todas las especies sintientes operaban bajo un conjunto universal de parámetros lógicos: autoconservación, adquisición de recursos, ventaja estratégica. Pero los humanos eran diferentes. Su lógica no era sobre la supervivencia, sino sobre la desafianza. Su valor no era sobre el riesgo calculado, sino sobre una voluntad pura e inquebrantable. Miró el mapa táctico de nuevo. Las naves humanas restantes, menos en número pero ahora ardiendo con una intensidad aterradora, no solo defendían Nueva Cartago. Estaban activamente cazando a las naves aliadas en retirada. Una especie con una flota más pequeña y débil, persiguiendo a un enemigo más grande, tecnológicamente superior, pero desmoralizado. Era totalmente, completamente, bellamente ilógico. Un nuevo olor, agudo y acre, flotó a través del sensor de Qatar. Metal quemado, plasma sobrecalentado, en la inconfundible y horripilante firma de feromonas de pánico XY-LAR, transmitiéndose por las comunicaciones de banda ancha. Los XY-LAR, los brutales conquistadores, estaban en retirada. No de manera ordenada, sino en una huida de pánico total. Qatar sintió el sutil y desconcertante temblor dentro de sus propios procesadores. No era un mal funcionamiento.
Era el peso de una nueva e inesperada variable. Una profunda e inquietante realización comenzó a arraigarse, helándolo de una manera que ninguna evaluación de amenaza calculada podría haber logrado jamás. Estas criaturas no eran meramente irracionales, eran peligrosas. Peligrosamente. Las había asumido primitivas, un pequeño bache. Se dio cuenta ahora de que esta suposición no solo era errónea, era quizás el error de cálculo más catastrófico que la hegemonía catarí había cometido en su larga y lógica historia. El zumbido del ascenso lógico pareció flaquear, solo por un momento, en la percepción de Qatar. Un temblor silencioso, no de la nave, sino de los cimientos mismos de su comprensión. Las estrellas, antiguas e inmóviles, parecían brillar en la pantalla distante. No lo había entendido entonces, no realmente. Todavía no. Pero la primera semilla de duda, fría y aguda, había sido plantada. Capítulo 3. El eco de un grito. Las secuelas de la operación, Fuego Purificador, fueron un cuadro crudo y escalofriante. Los sensores de Qatar registraron los restos de media docena de cruceros XY-LAR, sus enormes cascos desgarrados como frutas aplastadas, derramando XY-LAR muertos y liberando gases nocivos al vacío. 3 destructores qatarí, una vez símbolos brillantes de precisión lógica, eran ahora campos de escombros destrozados. Las fragatas de las especies cliente más pequeñas estaban casi completamente aniquiladas. Las pérdidas humanas fueron significativas, sí, pero aún retenían Nueva Cartago. Y seguían avanzando. El ascenso lógico permaneció camuflado, un fantasma entre los escombros, sus avanzados sensores analizando minuciosamente cada firma de energía residual, cada fragmento de comunicación distorsionado, cada rastro persistente de feromonas. Los datos fluyeron hacia los procesadores de Qatar, pintando una sombría imagen de la soberbia táctica qatarí y la brutal y salvaje eficacia humana. La atmósfera en el puente de Qatar ya no era de eficiencia estéril. Una sensación de pavor omnipresente, sutil pero innegable, se había filtrado hasta el mismo Duracero. Qatar casi podía saborear las feromonas del miedo que se aferraban al aire, emanando de su propia tripulación. Estaban en silencio, sus grupos ópticos multifacéticos apagados, sus movimientos normalmente precisos lentos y vacilantes. Incluso el analista VSIC, usualmente tan compuesto, ahora hacía clic con sus mandíbulas nerviosamente. «Comandante», susurró VSIC finalmente, su voz un zumbido bajo y ronco, las balizas de emergencia XY-LAR residuales indican supervivientes en varias naves lisiadas. Los equipos de búsqueda y rescate humanos se están moviendo. Pero, su intención parece ser más que una simple recuperación de escombros. Qatar amplió la pantalla para mostrar uno de esos escenarios. Un transporte XY-LAR, con los motores muertos, flotaba a la deriva. Una corbeta humana, ágil y repleta de armamento, se acercó. Desplegó lanzaderas de abordaje. Procedimiento estándar para salvamento o toma de prisioneros. Pero Qatar ya había visto suficiente del procedimiento estándar humano. «Monitoree todas las comunicaciones», ordenó Qatar, su voz más aguda de lo normal, cortando el pesado silencio del puente. «Priorice los canales internos humanos, por fragmentados que estén». La pantalla parpadeó a una imagen granulada de cámara de casco de una de las partidas de abordaje humanas. La imagen era inestable, distorsionada, pero el audio era aterradoramente claro. El golpe rítmico de botas pesadamente blindadas sobre Duracero resonó por los pasillos de la nave XY-LAR. El aire, incluso a través de las comunicaciones filtradas, parecía espeso con el olor a miedo, feromonas de miedo XY-LAR, ahora amplificadas por la proximidad. «Despejado». Una voz humana, profunda y grave, cortó la estática. «Apilen. Muévanse, muévanse, muévanse». El escuadrón humano, 4 figuras gigantescas encerradas en armaduras de combate gruesas y cicatrizadas, avanzó por los restos. Llevaban armas que Qatar solo había visto en antiguos archivos históricos bárbaros, rifles balísticos que escupían proyectiles sólidos con rugidos ensordecedores, y escopetas de cañón corto que destrozaban todo a su paso con una ráfaga de hipermetralla. Encontraron un grupo de supervivientes XY-LAR, acurrucados en una bahía de ingeniería dañada. Los XY-LAR, una especie cuya ferocidad natural era legendaria, ahora estaban reducidos a masas temblorosas, sus escamas opacas, sus extremidades multiarticuladas temblando incontrolablemente. Gorjearon en su lengua aguda y de pánico, un grito universal de misericordia. «¿Qué están diciendo, comandante?» VSIC graznó, sus grupos ópticos fijos en la pantalla.
Los traductores indican súplicas de rendición, de clemencia, respondió Qatar, sus algoritmos internos procesando el dialecto XY-LAR. Su tono estaba desprovisto de juicio, pero sus procesos internos estaban en una vorágine. La doctrina qatarí permitía la asimilación táctica de prisioneros, para interrogatorios, para extracción de recursos. La ejecución sumaria era ineficiente. El líder humano, una figura colosal con un rostro marcado y sombrío visible a través de la visera rota de su casco, se detuvo. Levantó una mano masiva, silenciando a su escuadrón. Los XY-LAR se encogieron, esperanzados. Entonces, el comandante humano habló, su voz un gruñido bajo, desprovisto de cualquier misericordia discernible. Vinieron aquí a purificarnos, ¿verdad? ¿A pacificar nuestros mundos? Ustedes, XY-LAR, se creen depredadores alfa. Pero olvidaron una cosa. Hizo una pausa, y Qatar sintió un pavor helado enrollarse en su núcleo. Olvidaron quiénes son los verdaderos monstruos cuando nos cabrean. Y luego, con un único y gutural grito de «por terra», los humanos abrieron fuego. El audio estalló en una sinfonía de carnicería. Balas balísticas atravesaron la quitina y la carne XY-LAR, salpicando icor alienígena por los mamparos dañados. Las explosiones de escopeta arrancaron miembros de los cuerpos. Los gritos de los supervivientes XY-LAR, crudos y desgarradores, resonaron por las comunicaciones. Ya no eran combatientes, eran seres aterrorizados, suplicantes, completamente superados. Y los humanos no les dieron cuartel. Ningún valor táctico, ningún recurso que obtener, solo erradicación. Los sensores internos de Qatar registraron un fuerte pico en sus propios análogos de adrenalina. Sintió una tensión fantasma en sus extremidades multiarticuladas. Era asco, repulsión. Pero debajo, más profundo, más primario, había una comprensión incipiente de la pura, desatada salvajismo de esta especie. Esto no era guerra como los qatarí la entendían. Esto era una fuerza de la naturaleza, indomable y aterradora. La pantalla cambió a otra cámara de casco, esta mostrando a un soldado humano despejando metódicamente un corredor. Se movía con una eficiencia escalofriante, revisando cada rincón y grieta. Encontró a un médico XY-LAR, intentando administrar ayuda a un compañero herido. El médico, al ver al humano, soltó sus herramientas y levantó las manos, pronunciando súplicas frenéticas. El soldado humano hizo una pausa. Los procesadores de Qatar se encendieron con un destello de esperanza. Quizás había un límite. Quizás había un estándar de conducta, incluso entre estos bárbaros. El soldado humano bajó lentamente su rifle. El médico XY-LAR lanzó un agradecido gorjeo. Luego, con un crujido nauseabundo, el soldado humano golpeó la culata de su rifle en la cabeza del médico, aplastando su cráneo. Luego se volvió hacia el XY-LAR herido, que intentaba arrastrarse, y sistemáticamente le disparó 3 veces a su forma luchadora. No hay testigos, gruñó el humano por sus comunicaciones, su voz plana, sin emoción. No hay supervivientes. Esa es la orden. La orden. No un acto de brutalidad individual, sino una directriz sancionada. Los qatarí, lógicos hasta la médula, eran capaces de genocidio, sí, pero siempre era por un resultado estratégico calculado, negación de recursos, control demográfico, erradicación de una amenaza existencial. Esto se sentía diferente. Esto se sentía personal. Una respuesta a una transgresión percibida, alimentada por algo más allá de la lógica. Qatar podía sentir el miedo en su propia tripulación ahora. Ya no era sutil. El navegante Felix se había encogido de su consola, sus grupos ópticos anchos y brillantes de terror. El analista VSIC hacía clic con sus mandíbulas tan rápidamente que sonaba como un solo de batería frenético. El olor metálico de las feromonas del miedo era ahora una miasma asfixiante en el puente. Comandante, susurró VSIC, su voz apenas audible, su capacidad de violencia es ilimitada. No se adhieren a ninguna regla de enfrentamiento establecida. No comprenden el concepto de probabilidades abrumadoras como una razón para cesar las hostilidades. Solo comprenden a la victoria. A cualquier costo. Los procesadores de Qatar trabajaban a toda máquina, compilando una nueva evaluación táctica, una que sería rechazada por el alto mando, pero que él sabía que era la verdad. La fuerza de la humanidad no residía solo en su disposición a sacrificarse. Estaba en su capacidad para una brutalidad insondable cuando se les provocaba.
Estaba en su capacidad para apagar todo procesamiento lógico y desatar una furia primal de toda la especie. Miró el mapa táctico de nuevo. Más naves humanas emergían del sistema de Nueva Cartago, no como una flota, sino como escaramuzadores dispersos y agresivos. Estaban cazando los restos de la flota aliada. No se contentaban con la victoria, exigían retribución. Los XY-LAR, que siempre se habían definido por su ferocidad, ahora huían aterrorizados. Sus gritos de batalla guturales fueron reemplazados por agudos lamentos de pánico. Los Qatari, que se enorgullecían de su lógica impenetrable, quedaron paralizados, sus algoritmos rotos por una especie que simplemente se negaba a comportarse lógicamente. Qatar pensó en la frase que había pronunciado el comandante humano: olvidaron quiénes son los verdaderos monstruos cuando nos cabrean. Entonces lo había descartado como bravuconería. Ahora, lo entendía como una verdad escalofriante y profunda. Las estrellas, de hecho, estaban temblando. Y el sonido que resonaba en el vacío era el grito colectivo de una galaxia que se daba cuenta de que había pinchado a una bestia dormida, muy enojada. Capítulo 4. El tsunami de hierro y sangre. El alto mando aliado, a pesar de las catastróficas pérdidas en Nueva Cartago, no había abandonado su estrategia de pacificación. En cambio, la habían redoblado. El orgullo colectivo de la hegemonía qatarí y el imperio XY-LAR había sido herido demasiado profundamente. La retirada no era una opción. Una flota más grande, incluso más formidable, fue reunida, extraída de los confines más profundos de ambos imperios, reforzada por especies cliente recién reclutadas. Su objetivo, no solo reclamar Nueva Cartago, sino destrozar el espíritu de la humanidad, quebrar su voluntad, demostrar que la lógica y la fuerza abrumadora siempre triunfarían sobre la ferocidad cruda e indómita. La nave de Qatar, el ascenso lógico, todavía estaba asignada a la observación, pero ahora a una distancia aún mayor. El alto mando, aunque ignoraba sus evaluaciones, claramente todavía valoraba su meticulosa recopilación de datos. Su puente era ahora una cámara silenciosa y sombría. El olor a miedo ya no era solo de su tripulación, parecía impreso en las mismas paredes, un residuo del terror que habían presenciado. Incluso Qatar sintió la sutil y interna vibración de aprensión, un frío y metálico sabor en sus procesadores. Había presentado su informe final: humanidad, impredecible e incontenible. Recomendación: evitar el conflicto directo. Establecer un perímetro defensivo. Iniciar un estudio a largo plazo. Había sido, predeciblemente, rechazado. El segundo asalto, más grande, estaba dirigido no a Nueva Cartago, sino a la zona de reunión humana justo más allá del sistema Sol, una vasta red de astilleros orbitales, plataformas de defensa y fortalezas de asteroides conocida como el anexo a Merfal. Este estaba destinado a ser el golpe decisivo, el martillo que aplastaría la capacidad de guerra de la humanidad. La flota aliada era inmensa. Los sensores de Qatar registraron miles de naves, colosales acorazados XY-LAR, elegantes cruceros de batalla qatarí, enjambres de naves de combate de una docena de especies cliente. Su pantalla táctica brillaba con el poder puro y abrumador desplegado contra la humanidad. La probabilidad de victoria proyectada era del 99,8%. La lógica, al parecer, estaba decidida a imponerse. La humanidad está al tanto de nuestra aproximación, comandante, informó VSIC, su voz desprovista de su tono clínico habitual, reemplazada por un ronco y tenso susurro. Sus líneas defensivas están completamente tripuladas. La fuerza estimada de su flota es, significativamente menor que la nuestra. Por un factor de al menos 5. Qatar asintió, sus grupos ópticos fijos en la pantalla. Él lo sabía. Los humanos estaban superados en número, en armamento. Según cualquier métrica lógica, ya deberían estar negociando los términos de la rendición. En cambio, los canales de comunicación humanos, que Qatar había amplificado específicamente, crepitaron con una aterradora y unificada resolución. Aquí, almirante Kaelen, a todas las naves del sector Ammerfall. Creen que pueden quebrarnos. Creen que pueden tomar nuestros hogares. Olvidan quiénes somos. Una pausa. Una respiración, aguda y entrecortada. Olvidan que somos la humanidad. No nos quebramos. No nos doblegamos. No. Caeremos. Un rugido de júbilo, crudo y animalístico, estalló en los canales. Por Terra. Por nuestras familias. Por el emperador. La flota aliada inició su carrera de ataque. Una tormenta de armas de energía,
proyectiles cinéticos y salvas de torpedos se abalanzó sobre el nexo Hammerfall. Qatar observó los impactos iniciales, las explosiones floreciendo a lo largo de la línea defensiva humana. Los escudos se doblaron, la armadura se hizo pedazos, las naves se vaporizaron. Era una aterradora demostración de poder controlado y abrumador. Pero la respuesta humana no fue de desesperación. Fue un rugido. Sus naves, aunque menos numerosas, no se retiraron. Se lanzaron hacia adelante, hacia las fauces del asalto aliado, sus propias armas disparando. No eran golpes de precisión, sino una pared de fuego caótica y abrumadora. Las balas cinéticas rompieron los escudos XY-LAR, los rayos de plasma abrazaron los cascos qatarí. Entonces llegó el primer verdadero temblor. Desde dentro de las fortalezas de asteroides de Hammerfall, desde las profundidades de los gigantes gaseosos, desde el mismo núcleo de una estrella cercana, algo emergió. No naves, no casas. Algo más. Comandante. Entrante. Grandes firmas de energía. Sin identificar. Se están moviendo como nada que hayamos visto jamás, gritó Ubezek, con la voz quebrada. En la pantalla principal, Qatar observó con incredulidad. Miles y miles de naves más pequeñas, trozos de asteroides modificados y lo que parecían ser cascos abandonados reutilizados como bombas colosales, surgieron. Fueron lanzados con trayectorias suicidas, no dirigidas a objetivos específicos, sino a las concentraciones más densas de la flota aliada. Estos son vasos suicidas. Qatar chasqueó, sus procesadores internos luchando por hacer frente a la magnitud de la irracionalidad. Están armando sus propias naves muertas. Sus propios cinturones de asteroides. La flota aliada, diseñada para la guerra convencional contra enemigos predecibles, fue tomada completamente por sorpresa. Los acorazados XY-LAR, con sus escudos enfocados en absorber ataques de energía directos, fueron golpeados por impactos cinéticos de asteroides de kilómetros de largo y reutilizados, abriendo enormes heridas en su armadura. Los cruceros de batalla qatarí, sus elegantes formas destinadas a ataques quirúrgicos, se encontraron rodeados por enjambres de fragatas y cazas humanos, cada uno un avispero zumbante de agresión furiosa y a corta distancia. El combate degeneró en una vorágine. Qatar observó con horror y fascinación como un crucero de batalla XY-LAR, su enorme estructura atrapada en un fuego cruzado, era repentinamente abordado por una docena de lanzaderas humanas. Los XY-LAR, sus avanzados sistemas de armas inútiles en los estrechos corredores, se encontraron librando el mismo combate cuerpo a cuerpo salvaje que Qatar había presenciado en las secuelas de Nueva Cartago. Las comunicaciones de la nave XY-LAR se llenaron de gritos de terror, no de dolor, sino de pánico puro y primario, mientras los humanos, aparentemente inmortales en su armadura de poder, abrían un camino de devastación sangrienta a través de sus filas. No están intentando capturar las naves, comandante, gritó Félix, con los grupos ópticos abiertos de terror. Están intentando hundirlas desde dentro. Para negarnos las naves, incluso en la victoria. Qatar se acercó a otro sector. Un crucero de batalla qatarí, el imperativo lógico, sus escudos parpadeando, estaba bajo un asalto sostenido. Sus elegantes armas de energía cortaban a los cazas humanos, pero por cada uno destruido, 3 más lo atacaban, estrellándose contra su casco, gastando sus últimas onzas de combustible para detonar contra sus placas blindadas. La nave qatarí, diseñada para luchar a distancia, estaba siendo asfixiada, abrumada por la pura y suicida proximidad. El aire en el puente del ascenso lógico ahora era denso, asfixiante con las feromonas del miedo. Qatar lo saboreó, el sabor metálico de su propia aprensión, el miedo acre de Ubezek, el pánico dulce y enfermizo de Félix. Sus ojos multifacéticos, usualmente tan estoicos, reflejaban el caleidoscopio de explosiones afuera, pintando el puente en destellos de carmesí y blanco cegador. Las comunicaciones eran una cacofonía de desesperación. Los altos generales XY-LAR gritaban órdenes que eran ignoradas, sus voces roncas de pánico. Los estrategas qatarí, con sus algoritmos lógicos fallando, emitían órdenes contradictorias. La flota aliada, antes una armada imparable, se estaba convirtiendo en una manada de presas aterrorizadas, estampándose unas contra otras, colapsando bajo la pura e inflexible presión del asalto de la humanidad. No están librando una guerra convencional, susurró Qatar, su voz un bajo y resonante zumbido, más para sí mismo que para su temblorosa tripulación. Están librando una cruzada. Una guerra de exterminio absoluta. Han convertido su propia debilidad en su mayor fortaleza.
Su primitivo desprecio por la vida, la suya y la de los demás, es su arma más aterradora. Los gritos de batalla humanos, amplificados por las comunicaciones, ya no eran solo ecos distantes. Eran un coro visceral y desgarrador, una sinfonía aterradora de rabia y desafío. No hay retirada. No hay rendición. Por la gloria. Por la humanidad. Sangre para los dioses de la sangre. Cráneos para el trono. La última parte, Cathar la reconoció como una referencia cultural particularmente perturbadora de antiguos archivos de historia humana, un canto bárbaro y ritualista. No era lógica. Era voluntad pura, sin adulterar y aterradora. Un crucero de batalla catarí, el pureza científica, explotó en un destello silencioso y cegador, su núcleo estallando bajo el implacable asalto de docenas de naves de embestida humanas. Cathar había conocido a su capitán, un estratega meticuloso y brillante. Ahora, todo lo que quedaba eran escombros en expansión. Las estrellas, pensó Cathar, mientras otra nave aliada sucumbía al asalto humano, no temblaban solo por la fuerza de las explosiones. Temblaban por la pura, desatada e horripilante intensidad de la humanidad misma. Una especie que, cuando era empujada al límite, abandonaba toda apariencia de razón y se convertía en una fuerza de la naturaleza, una tormenta viviente, respirante y gritante de hierro y sangre. Había sido testigo de la destrucción de flotas lógicas, del colapso de estrategias calculadas. Había presenciado cómo las especies se derrumbaban bajo el peso de una potencia de fuego superior. Pero nunca había presenciado una fuerza como esta. La flota aliada no solo estaba siendo derrotada, estaba siendo devorada. Los humanos no luchaban por territorio o recursos. Luchaban por algo mucho más aterrador, el derecho a existir, en sus propios términos, con un salvajismo que desafiaba al universo a retarlos de nuevo. Y el universo, se dio cuenta Cathar, nunca volvería a ser el mismo. El temblor se había convertido en un terremoto. Capítulo 5. El monstruo invisible. La batalla por el nexo Ammerfall había terminado. La flota aliada, que alguna vez sumó miles de naves, fue diezmada. Menos de un cuarto quedó, dispersa y huyendo hacia las profundidades del espacio cartografiado, transmitiendo señales de socorro de pánico e historias de horror incomprensible. La red de defensa humana, aunque marcada y maltrecha, se mantuvo victoriosa. El costo, Cathar lo sabía por sus sensores, había sido astronómico para la humanidad. Sin embargo, habían ganado. Habían mantenido su posición contra una fuerza insuperable, no a través de una tecnología superior, sino a través de algo mucho más aterrador. El ascenso lógico permaneció oculto, un testigo silencioso de las sombrías secuelas. El vacío estaba obstruido con escombros, fragmentos brillantes de naves destrozadas y cuerpos a la deriva XY-LAR, Catarí, y un sinnúmero de especies clientes. Incluso a través de los filtros, Cathar podía sentir el olor persistente de la muerte, de metales quemados, orgánicos vaporizados y las potentes feromonas del miedo que aún se adherían al vacío. El puente de Cathar estaba frío, en silencio. Su tripulación, traumatizada, realizaba sus deberes con eficiencia robótica, sus grupos ópticos apagados, sus movimientos espasmódicos. El analista VSIC, con sus ojos multifacéticos abiertos y desenfocados, simplemente miraba la pantalla principal, que mostraba a las naves humanas recuperando metódicamente sus propios restos, recuperando a sus muertos y comenzando las reparaciones con una eficiencia aterradora y resiliente. Comandante, susurró VSIC finalmente, con voz ronca, el alto mando ha reconocido nuestros informes. Hay un retiro general de la flota. Todas las naves Catarí deben regresar a los sistemas centrales. Se están estableciendo perímetros defensivos. Los canales diplomáticos están intentando abrir comunicaciones con la humanidad. La última palabra fue pronunciada con una palpable sensación de pavor. Cathar miró la pantalla, a las naves humanas, tan toscas, tan rudas, pero tan imposiblemente efectivas. Pensó en los XY-LAR, los brutales conquistadores, ahora reducidos a refugiados temblorosos. Pensó en su propia gente, los lógicos y calculadores Catarí, ahora en plena retirada, sus milenios de doctrinas estratégicas obsoletas por una especie que simplemente se negaba a adherirse a las reglas. Su monólogo interno era un torbellino de datos, reevaluando todo lo que había conocido. Los Catarí siempre habían buscado el orden, la predictibilidad. Construyeron imperios sobre los cimientos de la lógica y la eficiencia. Habían categorizado cada especie, cada amenaza, cada variable. Pero la humanidad era la variable que rompía el universo.
Recordó los gritos de batalla humanos, por Terra, por los caídos, por el emperador. Sangre para los dioses de la sangre. Estos no eran comandos lógicos. Eran los gritos primeros de una especie que había mirado al abismo y había abrazado la oscuridad dentro de sí misma. Eran un testimonio de una ferocidad tan profunda, tan inflexible, que trascendía la mera supervivencia. Era una voluntad de dominar, de superar, de asegurar que nadie se atreviera a amenazarlos de nuevo. Las estrellas, se dio cuenta Cathar, no temblaban por la fuerza de las armas. Temblaban por el poder puro, indomable, de espíritu de la humanidad. Temblaban ante la vista de una especie que, cuando se le empujaba, se convertía en el depredador alfa del cosmos, no por inteligencia o tecnología, sino por pura, aterradora e incondicional voluntad. Había oído a los XYlar llamarlos demonios, salvajes. Había oído a los Qatari etiquetarlos como ilógicos, impredecibles. Ahora, Cathar entendía. Eran todas estas cosas, y más. Eran el monstruo invisible que la galaxia nunca había concebido, la variable caótica que destrozaba cada ecuación conocida. Accedió a un canal de comunicación privado a su red interna, eludiendo los registros de la nave. Comenzó a dictar un informe personal final, altamente clasificado, uno que nunca llegaría al alto mando, uno destinado solo a su propio análisis y quizás, algún día, a futuras generaciones Qatari, si fueran lo suficientemente sabias como para escuchar. Registro personal, Comandante Cathar. Misión de observación concluida. La especie designada, humanidad, ha superado todos los parámetros de evaluación de amenazas. No son meramente una fuerza militar, son un evento ecológico. Su capacidad de autosacrificio solo es igualada por su capacidad de brutalidad. Su coraje es indistinguible de la locura. No luchan solo por la victoria, luchan por la retribución, por la venganza, por el aplastamiento absoluto de cualquier entidad que se atreva a desafiar su soberanía percibida. Hizo una pausa, un destello de algo parecido al asombro, frío y aterrador, atravesando su núcleo analítico. No son criaturas de lógica. Son criaturas de emoción, amplificadas a una escala que la galaxia nunca ha presenciado. Su rabia es una supernova, su lealtad un agujero negro, su terquedad un objeto inamovible al que no le importan las fuerzas irresistibles. Cathar se miró en el ojo de buey pulido. Sus grupos ópticos multifacéticos, antes de un zafiro brillante, eran ahora un violeta profundo e inquietante, reflejando el vacío interminable y silencioso. Olía sus propias feromonas, sutiles pero presentes, una mezcla de enfoque analítico y algo más, un rastro tenue y persistente de terror. Él, un Qatari, lo había experimentado. Él, una criatura de pura lógica, había sido tocado por el miedo crudo e indomable que inspiraba la humanidad. Los presencié, continuó Cathar, su voz un zumbido bajo y resonante, un juramento solemne a las estrellas silenciosas. Presencié su carga. Presencié su furia. Presencié la intensidad inquebrantable en sus ojos mientras se lanzaban contra probabilidades imposibles, no por desesperación, sino por una alegría perversa y aterradora en la lucha misma. Las estrellas, concluyó, su voz apenas un susurro, pero resonando con una certeza profunda y escalofriante, no tiemblan por las armas, o las flotas, o los imperios que surgen y caen. Tiemblan porque, en algún lugar, acechando entre ellas, hay una especie que ha mirado al universo, ha visto sus horrores, y ha decidido ser aún más aterradora. Tiemblan porque la humanidad ha despertado de verdad. Y la galaxia nunca, jamás, volverá a dormir tranquila. Terminó el registro. El zumbido del ascenso lógico ya no era reconfortante. Era el sonido de un universo conteniendo la respiración. Cathar, una criatura de lógica, finalmente entendió. Y en ese entendimiento, no había consuelo, solo la verdad fría y perdurable del monstruo que había vislumbrado. Fin del registro. Si disfrutaste de esta transmisión, deja un comentario abajo diciendo, la humanidad prevalece, para que sepa que sobreviviste. No olvides suscribirte para el próximo informe. Fuera.